quisiera invitarles a que oráramos juntos este comienzo y poder poner nuestro corazón en manos del Señor y que fluya su palabra y que toque nuestras vidas y que nos ayude a transformar nuestros caminos y a transformar todo lo que nosotros somos. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres el que nos ayuda. Tú eres el que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor. Y nos ponemos en tus manos en esta hora y te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, que tú, Señor, estés poniendo en nuestras vidas tu gracia, Señor, que tú seas el que esté derramando tu Espíritu Santo sobre nosotros para entrar en tu perfecta voluntad. Ayúdanos, siembra esta palabra, Señor, en nuestros corazones y que esta palabra dé mucho fruto, al 100 por 1, y ese fruto permanezca para vida eterna. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén. Bien, pues queremos compartir este día, este domingo, queremos compartir una porción de la palabra del Señor para edificación de todos nosotros. Y quiero invitarles a que vayan conmigo al Evangelio según San Lucas. En el capítulo 10, en el verso 38, dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor Jesucristo pasó la última semana de su vida en este lugar, en Betania. Había alguna razón muy fuerte, muy poderosa, porque el Señor Jesucristo de ahí pasara a cumplir su misión. Y sus amigos, eran amigos de él, Marta, María, hermanas de Lázaro, el que había muerto y al que Jesús resucitó. Así pues, estando en casa de María, en casa de Marta, invitado por la misma Marta, Jesucristo llega, nuestro Señor llega a esa casa y habla algunas cosas de la vida de Marta. La vida transformada en Cristo Jesús nos permite redireccionar el rumbo, nuestro rumbo, y cambiar nuestro futuro, pero a través de diferentes decisiones que hablan de las prioridades que establecemos. Díganme sus prioridades y les diré cuál es su pasión. Y podremos saber muy cercanamente cuál es el futuro que nos espera. Así pues, cuando nosotros tomamos nuestras decisiones, tienen que ser encaminadas a las prioridades correctas. Prioridad significa lo primero que creemos que tenemos que hacer. Aquí vemos cómo el Señor Jesús habla con Marta y le da unas palabras. Marta estaba trabajando en el privilegio, en la bendición de recibir como invitado al Mesías, al Hijo de Dios. Marta estaba trabajando para poder atenderlo, para poder servirlo, y pareciera como que al Señor Jesús eso no le parecía tan importante. Definitivamente era la anfitriona y él era un invitado, y sí era importante atenderle, era importante servirle. Pero llegó un momento en que la actividad, en que el quehacer estuvieron por encima de la presencia del Salvador del mundo, del Señor Jesucristo. Así que cuando Marta le habla al Señor Jesucristo, de alguna forma, ella pierde la ubicación. Eso no sucede cuando nosotros nos enfocamos en prioridades que no son correctas.
Perdemos la ubicación, perdemos la dirección, como decimos de alguna manera coloquial, perdemos el piso, nos desubicamos. Y cuando Marta estaba atendiendo, estaba preocupándose por atender al Señor Jesucristo y obviamente a los que habían llegado con él, porque Jesucristo nunca, el Señor Jesús nunca llegaba solo a algún lugar. El Señor Jesús siempre era rodeado por una multitud. Así que cuando Marta está trabajando para atenderle, entonces cuando le recibió en su casa, dice que se preocupaba con muchos quehaceres, preparando tal vez de comer, preparando tal vez de comer, preparando lo que iba a estar ahí arreglando para atender al Señor Jesús, tal vez para lavarle los pies, cualquier cosa que tenía que ver con el atenderle a él. Pero llegó un momento en que ella, Marta, perdió la ubicación y le inquirió y le recomendó, reconvino al Señor Jesús para que le dijera a su hermana, hey, dile que me ayude. Como si el Señor Jesús tuviera que seguir la prioridad que Marta había decidido. ¿Le parece conocido esto? Muchas veces nosotros tomamos decisiones y quisiéramos que el Señor Jesús las avalara, las respaldara y aún las siguiera y las ratificara. Pero cuando Marta le dice al Señor Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Dale la orden. Ayúdame en esta decisión. Dile que es más importante servir que escucharte. ¡Oh, y mire nada más lo que estaba sucediendo! Marta había decidido que era más importante. Muchas veces nosotros, a pesar de haber sido nacidos de nuevo, a pesar de haberle entregado nuestra vida a Cristo, a pesar de haber decidido cambiar el curso de nuestra vida, entonces llega un momento en que pretendemos que es más importante. Algunas veces está por encima de las cosas que el Señor nos está llamando a hacer, a vivir y a alcanzar. Hemos oído últimamente, en las últimas décadas, cómo el mensaje del Evangelio se enfoca en recibir bendición, en recibir prosperidad, en recibir, en alcanzar un estatus. Que difícil es mantenerse en el equilibrio. El Señor tocó la vida del apóstol Pedro y él dijo, Pedro, después de haber entendido, sed sobrios y velad. Sobrio significa no ausente o carente de alcohol, sino sobrio es equilibrado. Entonces, necesitamos ese equilibrio. Cuando Marta le dice al Señor Jesús que le dé la indicación a María, que le ayude, pero María estaba escuchando la palabra. María estaba sentada oyendo las enseñanzas del Señor Jesús. Y Marta, después el Señor Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y la verdad es que el Señor nos da la enseñanza de que cuando perdemos piso nos afanamos. Por ejemplo, cuando escuchamos la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, dice el Señor, perdón, Mateo capítulo 13, dice que el Señor salió ahí al predicarle a la multitud. Y se juntó mucha gente, mucha gente.
Y cuando comienza el Señor Jesús a hablar la palabra y enseña a través de una parábola. Y en el versículo 18 del capítulo 13 dice, oigan pues ustedes la parábola del sembrador. En el verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí hay dos factores que hacen o que provocan que la palabra no tenga fruto, se haga infructuosa. Afanoso o afanosa dice de aquella persona que trabaja mucho y de manera constante y aplicada. Un sinónimo de afanoso es diligente, apresurado, presuroso, ansioso, anheloso, solícito. Es decir, que el afán produce en nosotros una diligencia tal que nos lleva a equivocarnos de dirección. Jesucristo le dijo, el Señor Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada estás, te estás afanando, te estás afanando. ¿Por qué te afanas? En Lucas, capítulo 10, vemos cómo el Señor Jesús le explica a Marta algo importante. Le dice primero, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero le dice, pero solo una cosa es necesaria. Y aquí hay algo importante donde el Señor Jesucristo dice, pero solo una cosa es necesaria. Y quisiéramos hablar de las necesidades. La vida eterna. Reconocer al Señor Jesús como nuestro Señor único, suficiente y personal Salvador. Guardar esa salvación. Vivir honrando y agradando al Señor para poder alcanzar la promesa de la esperanza. Retener esa salvación, guardarla con temor y temblor. Yo no he leído en la palabra del Señor que tengamos que reunir determinada cantidad de dinero o tengamos que alcanzar un estatus social o que tengamos que acumular una serie de títulos universitarios y de estudios, aunque todo eso no es malo, no es malo. Podemos trabajar para muchas cosas, pero cuando nosotros anteponemos aquello en lo cual somos diligentes, aún antes de lo que nos va a llevar a la vida eterna. Yo me he puesto muchas veces a meditar en oración y me doy cuenta que la gran mayoría de las cosas que nosotros le pedimos en oración al Señor se refieren, están relacionadas con cosas que van a permanecer aquí en la tierra. Definitivamente. Que si nosotros aspiramos a una vida eterna, la gran parte de esas cosas se van a quedar aquí. Por ejemplo, le pedimos al Señor un trabajo mejor. Ese trabajo se va a quedar aquí. Le pedimos muchas veces al Señor y no recibimos, porque verdaderamente es más importante para el Señor darnos lo que necesitamos que lo que nosotros deseamos. Muchas veces no tomamos la prioridad correcta. Y el Señor Jesús le dice a Marta, le dice, pero solo una cosa es necesaria. Y vamos a hablar de lo necesario. Necesario viene de necesidad, definitivamente. Necesario tiene que ver con aquello que físicamente está fundado en
en algunas condiciones naturales en nosotros y que nos lleva a reaccionar de alguna manera. Me llama la atención como en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, en el pasaje donde Jesús habla con aquella mujer samaritana, dice claramente que el Señor en el verso 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y hay aquí algunas cosas que podemos considerar como que el Señor determinó que era necesario. Número uno, tocar el corazón de aquella mujer y dar una enseñanza, transformar su vida, para que esta mujer, dando su testimonio, fuera con todos los moradores de esa ciudad llamada Sicar, en Samaria, y les predicara, y se convirtiera en la primera mujer evangelista que atrajo multitudes a los pies de Cristo, porque todas las gentes que lo oyeron le dijeron que creían, y después le dijeron, ahora creemos no solamente por la palabra que nos has hablado, sino porque la hemos visto. Era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Había un propósito divino. Y ahí podemos continuar con el contexto de la necesidad. Si podemos mencionar de paso, como le dijo el Señor Jesús, para no dejarlo de lado, afanada y turbada. La turbación es un estado de ánimo de la persona en donde no sabe qué hacer o sabe qué decir. Entonces Jesús le dijo, estás afanada, o sea, te estás siendo diligente en algo que no es necesario y te estás turbando, no sabes para dónde vas. Y después de eso, dice el Señor que solo una cosa es necesaria. Y quisiéramos hablar de las necesidades. Consideramos, yo en lo personal considero que podemos hablar esta noche, este día, de necesidades, 3 tipos de necesidades. Necesidades creadas, necesidades sentidas y necesidades reales. Así pues, una necesidad creada tiene que ver con algo que realmente no necesito. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cuando vayan a predicar, no lleven 2 túnicas. Solo lleven lo que llevan puesto, lo que necesiten. Yo he viajado mucho, por muchos lugares, aun cuando todavía no estaba ejerciendo el ministerio, y yo tuve que aprender a viajar. Los primeros viajes, debo decirle que viajaba con equipaje extra, que no, había veces en las que yo regresaba a casa y había prendas de vestir que no usaba. Entonces tuve que aprender a viajar con la ropa, con lo que realmente iba a usar. Y la necesidad creada tiene que ver con algo que no es necesario. Significa, en el contexto de la condición humana, lo que no puede dejar de ser. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, si yo no menguo, él no crece en mí y él no crece alrededor de lo que yo hablo. Se necesita que yo mengüe. Es necesario que yo mengüe. Hay necesidades que nosotros creamos a veces. Y, por ejemplo, hoy la mercadotecnia nos ayuda a crear necesidades que realmente están fuera del contexto real. Por ejemplo, vemos en la televisión una oferta y solamente porque está barata, vamos a comprarla. Estos famosos del Buen Fin y el Viernes Negro que están alrededor de nosotros, lo único que hacen es crearnos una necesidad. Y ya tenemos algo de algún artículo y queremos 2. Y tenemos 2 y queremos 3. Por ejemplo, vea usted alrededor de su vida. Hay gente que tiene ropa
que en todo un medio año no se alcanza a poner, zapatos que no alcanza a calzar. En una ocasión un hombre estaba pensando cómo construir un almacén para tener más y más y más y más acumulación de granos. Y el Señor llegó con él y le dijo, pobre de ti, de alguna manera, parafraseando, hoy vas a morir y tú estás pensando en algo que se va a quedar aquí. Necesitamos definir prioridades, qué realmente es necesario. Esas necesidades creadas. Las necesidades creadas, no lo necesito, pero yo creo algo. Lo estoy creando, no lo necesito, pero yo decido crearlo. Y a veces llego con Dios y le digo, Señor, ayúdame a esto. Ayúdame a poder alcanzar esto que yo creo que necesito. No lo necesito, pero yo lo quiero. Y oro, y oro, y oro, y oro, y no sucede. Hasta que definitivamente pienso que Dios no me oye, pero Dios quiere decirme, hijo, eso no lo necesitas. Jesús le dijo a Marta, te digo que solo una cosa es necesaria. Estamos hablando, Marta, del contexto del reino de Dios, del reino que viene, de la vida eterna, del reino venidero. Lo que estás haciendo es importante, pero no más importante que sentarte a escuchar. Transformes el espíritu de tu entendimiento. Lo que realmente piensa Romanos capítulo 12, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos nosotros definir en nuestra vida si algo lo estamos creando o es real. Jesús le dijo, es importante servir, pero hay algo que es necesario. Es importante atender a tu invitado, pero tu invitado te está diciendo que te sientes y escuches. Muchas veces estamos hablando y hablando y hablando y hablando en tiempos de oración. Esto no quiere decir que orar esté equivocado la manera como lo hacemos, no. Pero a veces hablamos y no nos damos cuenta cuando Dios quiere hablarnos. En una ocasión había una persona que hablaba mucho, y estaba hablando con otra persona por teléfono y no le dejaba hablar y estaba hablando y hablando. Y estaban hablando en buen plan, no había una discusión, solamente estaban hablando. Y la persona que no le permitía hablar, o sea, la persona que estaba tratando de hablar y que no le permitía con quien estaba tratando de conversar, decidió dejar el teléfono un par de minutos. Y se movió de ahí a hacer algunas cosas. Cuando regresó, tomó otra vez el teléfono. La persona que estaba del otro lado de la línea nunca se dio cuenta que había dejado el teléfono. Algunas veces nos sucede así cuando estamos orando. Hablamos y hablamos y hablamos y la oración se convierte en un monólogo. La oración tiene que ser una comunicación y la comunicación siempre tiene que ser retroalimentada, recíproca. Va la comunicación y regresa. Yo hablo a Dios y tengo que escuchar. Deuteronomio capítulo 6, el Shema de Israel. Shema Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor Jesucristo habla a las iglesias el mensaje y siempre puntualiza, recapitula, ahí al final dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Es tan importante que oigamos, aprendamos a escuchar, a oír la voz de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros. No. Yo le tengo que decir a Dios lo que yo quiero y lo que yo voy a buscar y Dios me va a ayudar porque Él es bueno. Se convierte en un monólogo. Entonces, son necesidades creadas. Las necesidades sentidas. La segunda. Sentí en mi corazón
Sentí en mi corazón que esto era algo que tenía que decirle a tal persona. Sentí en mi corazón. Es tan común que últimamente nosotros como creyentes nos disponemos a respaldar actividades seculares y ponemos a Dios por delante y oramos para que en lo secular personas alcancen triunfos y alcancen victorias cuando Dios no nos ha dicho que lo hagamos. Y nosotros tomamos el estandarte de Dios y sentimos de Dios. Yo sentí de Dios que esta era la persona correcta, adecuada. Mire, Dios es soberano. Dios es soberano. Y cuando Dios lo decide, Dios hace su voluntad. El Señor Jesucristo nos enseña en la oración por excelencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así se haga en la tierra. Definitivamente necesitamos aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué quieres? Me llama la atención como cuando comenzó la persecución de los primeros cristianos, Saulo de Tarso, de que después se hizo llamar Pablo, el más pequeño de todos. Saulo de Tarso, capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que Saulo, respirando aún amenazas contra los cristianos, llevando cartas, llevando autorización para poder perseguirlos, fue detenido en el camino a Damasco y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres, Señor? Dijo: soy yo, Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él entonces le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es importante preguntarnos: ¿qué quieres que yo haga? A veces queremos tomar por nuestra propia mano reprimendas, castigos, venganzas. Y Dios nunca nos ha dicho que lo hagamos. Él es soberano. Las necesidades sentidas. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros creamos una necesidad, lo hacemos usando argumentos que están a nuestro alrededor, que nos hacen llegar a un nivel, que nos hacen llegar a un estatus. Y la verdad es que, por ejemplo, un suéter, vamos a decir algo, de un suéter de 100 pesos nos cubre del frío igual que un suéter de 500 pesos o de 1,000 pesos. Y no tiene nada de malo, no quiero darme a malentender, no tiene nada de malo, pero lo malo está cuando nosotros anteponemos eso a la voluntad de Dios, como hizo Marta. Señor, ¿no te da cuidado que María me deje servir sola? Señor, ¿no te das cuenta que esto es más importante que lo que tú estás hablando? Le decía Marta, parecía que le estaba diciendo. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada estás y turbada con muchos quehaceres, pero te digo que solo una cosa es necesaria. Las necesidades sentidas son aquellas en las que dejamos por nuestros sentimientos, dejamos que nuestras emociones nos lleven, que lo que sentimos nos dirija y nuestros sentimientos nos gobiernan. Pero lo que el Señor quiere es que caminemos conforme a su voluntad. No los sentimientos, porque los sentimientos, como dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. O sea, el corazón nos lleva a tomar decisiones, las emociones no son buenas consejeras. Nunca tome ninguna decisión bajo las emociones. Nunca tome decisiones bajo las emociones. Son necesidades sentidas. Yo siento, mis sentimientos dirigen, mis sentimientos definen esta necesidad. No existe esa necesidad. Yo la estoy sintiendo y definitivamente no es algo que me va a llevar al propósito de Dios. Y, por ejemplo, vemos la parábola de los talentos. El Señor le dio a sus 3 siervos
talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Pero el que le dio 5 lo multiplicó, negoció, le multiplicó, lo duplicó. Luego al otro también lo duplicó. Pero el que le dio un talento, dice que según la capacidad de cada quien le dio un talento. Y de ahí, el Señor le permitió que negociara, pero no negoció. Y él le dijo, y es que sé que eres hombre que cosecha donde no sembró. Y tuve miedo. Miedo tiene que ver con los sentimientos. Y tomé tu talento y lo enterré. Pero mira, aquí lo tienes. Y el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Había una necesidad, pero era una necesidad sentida. Él sentía que tenía que enterrar ese talento para procurar guardarse de aquel hombre, de aquel señor. Y lo que sucedió fue que los echaron fuera, a donde es el lloro y el crujir de dientes. Pero lo que nosotros tenemos que buscar es las necesidades reales. El Señor Jesús le dijo a Marta, hay una necesidad real. Hay una necesidad real y yo te la voy a decir. Juan capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hay una necesidad real, hay una necesidad que viene del cielo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, que fuimos engendrados del Espíritu. Dios nos engendró con un propósito. Hay un plan. La iglesia no nació para poder crecer en prosperidad, para poder gobernar, para poder tener solamente las riquezas. No, hay muchas otras cosas. Definitivamente, Dios levanta hombres como Daniel. Dios levanta mujeres como Débora, como Esther. Dios levanta hombres como José. Sí, pero no todos somos Daniel, no todos somos Débora, no todos somos José. Cada quien, dice la palabra, que somos miembros de un solo cuerpo y cada uno con las coyunturas. Entonces, las coyunturas ayudándose entre sí. Y lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, a veces es muy diferente a lo que el Señor determina para nuestra vida. Y de esa forma nosotros podemos entrar en lo que el Señor nos dice. Una cosa es necesaria. Y la pregunta de esta ocasión obligada es, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son las necesidades que hay alrededor de su vida? ¿Cuáles son sus prioridades? Y yo quisiera invitarle a orar esta noche. Quisiera invitarle a orar el día de hoy. Y que pudiéramos juntos pedirle al Señor, ayúdame a centrarme en mis prioridades. Que yo haga tu voluntad. Señor, esta es una oportunidad buena para yo redireccionar mi vida y hacer tu voluntad. Señor, y pongo mi vida en tus manos y te pido que me ayudes, que tu Espíritu Santo me dirija, porque los que son guiados por tu Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Yo quiero ser guiado por ti. Quiero que mi vida te agrade. Quiero tomar decisiones correctas. Quiero que las necesidades que hay en mi vida sean las necesarias, como tú le dijiste a Marta, Señor Jesús. Solo una cosa es necesaria. Yo quiero ir por esa cosa que es necesaria, alcanzar la vida eterna, vivir la vida aquí en la tierra, trabajando para alcanzar la vida eterna. Agradarte a ti, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das en tu palabra y la oportunidad que nos das de crecer y hacer tu voluntad. Así como tú dijiste, Señor Jesús, en el huerto de Getsemaní, si ha de pasar esta copa de mí, que pase, sino que se haga tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Amén y amén. Que Dios me los bendiga este domingo. Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de compartir su bendita palabra. Dios le bendiga y recuerde, solo una cosa es necesaria.
y María escogió la buena parte, la que no le será quitada. Que Dios les bendiga y que pasen un excelente domingo en compañía de todos sus seres queridos. Bendiciones.